Bienvenidos a otro video más de la materia Archivos de entrada-salida de esta diplomatura de programación en Python. Agrupé este video con todo lo relacionado a los archivos CSV. Ya hemos hablado de ellos, son los Comma Separated Values y no son ni más ni menos que archivos de texto. Acá preparé uno, se llama Profesores CSV. Si bien es un archivo de texto. ¿Cuál es la particularidad? En que voy a tener valores separados por un delimitador. En este caso, la coma. Podría ser otro, de hecho se llama Comma Separated Values porque el delimitador más utilizado es la coma. En este caso voy a tener dos elementos por fila. Uno es un nombre y el otro es una ciudad. ¿Sí? En este caso, por eso le puse profesores, pues son los profesores de varias de las diplomaturas que estamos realizando. Ana está encargada de base de datos y Diego y Carlos colaboran en esta diplomatura y también en otras. Vamos a trabajar en este primer ejemplo, que es el archivo 13-CSV. Vamos a abrir ese archivo y manejarlo de manera, llamémosle, artesanal. ¿Por qué les digo esto? Utilizamos with, hacemos un open del archivo, lo mismo que venimos haciendo, lo que vimos en el video anterior respecto a with. Se lo asignamos a archivo, que va a ser nuestro manejador. Y aquí voy línea por línea del archivo a guardar en la variable fila lo obtenido en línea, donde voy a llamar primero a la función rstrip, que lo que me va a hacer es eliminarme blancos, tabulaciones, pero en mi caso yo lo que quiero eliminar principalmente, por cómo estamos trabajando los ejemplos que les estoy dando, vamos a eliminar esto, para eliminar los saltos de línea. Y luego voy a llamar a split, que esto es propio de las cadenas de caracteres, es decir, en fila yo tengo ni más ni menos que el contenido de, vamos en el primero de los casos, Diego, Mar del Plata. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a querer? Tener dos elementos, Diego por un lado y Mar del Plata por otro. Entonces, lo que hago es dividir, cortar, separar esa cadena de caracteres, esa palabra, porque es una palabra que para nosotros tiene varias palabras que están, o elementos, mejor dicho, que están separados por coma. Entonces, voy a generar una lista cuyo delimitador es la coma y la voy a asignar en fila. Y luego voy a acceder a fila por el índice. En el primer elemento se supone que me mostrará Diego y en el segundo Mar del Plata, hablando de la primera fila. Después voy a ir ciclando. Por cada fila va a ser lo mismo. Va a decir, sacarle los saltos de línea, dividirla, o sea, tomar la coma como separador, armar una lista y de esa lista me voy a quedar con dos elementos. Y los voy a acceder vía su índice. Entonces, Python 13. Y efectivamente lo que hizo fue, Diego vive en Mar del Plata, Carlos vive en Rosario, Ana vive en Buenos Aires, Martín vive en Mar del Plata. ¿Sí? Acá tenemos profesores, Diego, Mar del Plata, Carlos, Rosario, Ana, etc. ¿Sí? Lo que hicimos fue abrir el archivo y, como tiene el formato CSV, trabajar ese archivo nosotros. Vamos al ejemplo siguiente, que es el archivo 14 CSV. Vamos a limpiar la consola. ¿Y cuál es la diferencia entre este archivo y el anterior? Voy a guardar en profesores, una lista, los valores. Acá lo que hacía era recorro e imprimo. Bueno, no. Ahora lo que quiero es, voy a almacenar esos valores y vamos a ver, no recuerdo haberlo comentado con ustedes, el concepto de desempaquetamiento. ¿Qué es esto? Estamos haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior. Abrimos profesores, asignamos archivo, por cada línea del archivo eliminamos los saltos de línea, transformamos ese string en una lista y tomamos la coma como delimitador. Y lo que hacemos es, en vez de tener que acceder al índice de la lista, yo sé que eso me va a devolver una lista, entonces
voy a desempaquetar esa lista y ya lo voy a asignar a variables, donde esta es la sintaxis, donde digo que nombre se va a quedar con el elemento de la lista en la posición 0 y ciudad el elemento de la lista en posición 1, que era aquí. ¿Sí? Fila 0, fila 1. Esto es mucho más legible, porque yo ya sé que voy a acceder a nombre y a ciudad y me voy a quedar solamente con dos elementos. Acá podría haber varios y yo me quedo con solamente dos. Es un poco más fácil de leer, más amigable el hecho de decir nombre vive en ciudad y se lo asigno a una lista. Luego, ¿qué voy a hacer? O sea, vimos acá dos conceptos. ¿Y por qué agregué una lista? Bueno, porque luego la quiero ordenar, ¿sí? Entonces voy a volver a ejecutar el anterior, que era el 13, y vamos a ver la diferencia con el 14. La lista la ordené. Ordené la lista. Y ahora me imprime Ana, Carlos, bueno, vive en Buenos Aires, vive en Rosario, pero lo que hizo fue ordenar el contenido de la lista de profesores en orden alfabético, ¿sí? Vamos a limpiar la consola y vamos a ir al ejemplo número 15, o mejor dicho, vamos a hacer otro ejemplo más, archivo número 15. ¿Qué hice en este ejercicio? Lo mismo, con la única diferencia en donde además de desempaquetar nombre y ciudad, ahora creo, ¿sí? Genero un diccionario llamado profesor, vacío, al que luego le agrego o le creo dos claves, una que es nombre, donde voy a guardar nombre, y en otra ciudad, y lo agrego a la lista. O sea que esta lista, a diferencia del ejercicio anterior, que tenía una cadena, ahora va a tener elementos de tipo diccionario. Solamente estamos haciendo un manejo del archivo CSV en forma, yo le llamo artesanal, es decir, no estoy usando ninguna librería, lo estoy trabajando yo con distintas funciones y demás, y lo estamos encarando de diversos ángulos. Lo uso con una lista, lo uso con un diccionario, o mejor dicho, lo uso con una lista, y luego esa lista tiene strings o tiene adentro un diccionario. Y acá vamos a ciclar por cada profesor en profesores, imprimo profesor nombre, vive en profesor ciudad. ¿Sí? Vamos a ejecutar el 15 y me va a imprimir lo mismo que en el 13, porque el 14 está ordenado. Aquí no hay ningún ordenamiento. Acá va a imprimir tal cual fue agregando en la lista. ¿Sí? Vamos al 16 y es una mejora del anterior, ¿sí? En vez de tener que crear el diccionario y luego asignarle las claves, puedo hacer toda una línea. Es decir, bueno, profesor es un diccionario que va a tener dos claves, nombre y ciudad, y luego lo voy a agregar a la lista. Y después lo voy a imprimir. Si se fijan, el ejercicio 16 debería ser igual que el 15. Efectivamente, hace lo mismo. La única diferencia es que tengo una línea menos, bastantes líneas. Todo esto lo resumo en una sola línea aquí en el 16. ¿Sí? De hecho, es más común hacer esto. Vamos a la línea 17 y aquí hay algunos conceptos interesantes. Hacemos lo mismo que en el 16, donde ya esto ni lo menciona. Abro el archivo, lo asigno a archivo, voy ciclando cada línea del archivo, desempaqueto y guardo el nombre y la ciudad en dos variables distintas, creo un diccionario y después creo una función que va a recibir un elemento de tipo diccionario, y va a devolver el nombre. ¿Y por qué hago esto? Porque voy a llamar a la función sorted, pero vamos a utilizar el parámetro key, ¿sí? Donde aquí le puedo decir, esta va a ser mi función de, mejor dicho, sí, va a ser mi función que vas a utilizar para ordenar. Porque yo ahora ya no tengo una lista de, como tenía por aquí, creo que era acá, sorted, claro. Acá tenía una lista de strings, de cadenas. Entonces ya sabe, dice, tengo esta cadena, voy a tener que ordenarlas, son cadenas, las voy a ordenar alfabéticamente, es mi orden por defecto. Pero acá voy a tener diccionarios. ¿Y con qué criterio quiero ordenar?
¿Quiero ordenar por ciudad? ¿Quiero ordenar por nombre? Entonces, tengo que definir una función que me determine cuál va a ser el orden, porque ya tengo un diccionario. Es más, vamos a ejecutarlo. Python 17. Ahora lo ordenó alfabéticamente por nombre. Se me acaba de ocurrir, no estaba la verdad en los planes, pero ¿qué pasa si hago ciudad? Si se fijan, el orden es distinto. Ana vive en Buenos Aires, Diego vive en Mar del Plata, Martín también, porque acá el criterio que utilizó para ordenar es la ciudad y no el nombre. ¿Sí? Vamos a dejarlo como estaba. Es decir, en sorted, que ya lo habíamos visto en la teoría, hay distintos parámetros. Uno de ellos es key. ¿Cuál es la clave que vas a querer utilizar para hacer el ordenamiento? Y acá imprimo profesor, nombre, me interesa el contenido de la clave nombre, y luego la ciudad. Pasamos ya al ejercicio del archivo 18, el ejercicio siguiente, cuyo archivo es el 18 CSV, y aquí utilizamos un concepto muy interesante. En el ejercicio que acabamos de ver, definimos una función que solo la vamos a usar acá en este supuestamente, no puede ser que se estuviera utilizando en otro lado, pero la vamos a usar solo para el sorted y para este bucle. Entonces hay un concepto muy interesante en donde ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? Que acá no tengo la función. ¿Y cuál va a ser el criterio? Si tengo un diccionario, tengo más de una clave, mejor dicho, ya es un objeto, ¿cuál va a ser el criterio de ordenamiento? ¿Cómo lo voy a ordenar? Quiero seguir ordenándolo por nombre. Pero no, como voy a usar una función que solamente la voy a utilizar aquí, es primero que es muy sencilla, muy corta, muy simple, y la voy a utilizar solo en el sorted. Entonces, en key puedo definir una función lambda, se llaman funciones lambda, donde voy a poder crear mi función ahí mismo, diciéndole, esta función va a recibir un parámetro profesor, y vas a devolver profesor nombre, el contenido del valor de la clave nombre del elemento profesor, ¿sí? Porque acá tengo un diccionario, o sea, tengo una lista, esto es una lista de diccionarios. Y yo lo que quiero es que por cada elemento de esa lista que tiene un diccionario me voy a quedar solo con el nombre. Si se fijan, hago Python 18 y ya me imprime Ana, Carlos, Diego y Martín. ¿Sí? Un concepto que, si no me equivoco, no habíamos llegado a ver. Pasamos al ejemplo que sigue, que es el 19, y aquí sí ya vamos a utilizar la librería CSV, que va a permitirnos manejar archivos CSV, es lo que vimos en la teoría. Importamos la librería, de un ejercicio muy parecido al anterior, donde abrimos el archivo y aquí lo que hacemos es csv. El método reader del archivo, ¿sí? Del manejador de mi archivo. Y en reader voy a obtener un iterable, es decir, voy a poder ir recorriendo esa lista de elementos casi de la misma manera que como hicimos aquí. Si se fijan, fila, elemento 0, fila, elemento 1. Aquí lo que tenemos es fila 0, fila 1. En vez de tener que hacer el strip, perdón, fíjense la diferencia. No tuve que hacer ni el rstrip, ni el split, ni nada. Ya me lo resuelve la librería. ¿Sí? Estábamos en el 18. En el 19, perdón. Ya reader, esta función de reader de la librería CSV me resuelve algunos problemas que nosotros hasta en los ejercicios anteriores lo hacíamos nosotros, ¿sí? Entonces, aquí yo ya sé que me devuelve un elemento fila y en la fila voy a obtener el índice, voy a acceder al índice 0 y al índice 1 porque tengo dos elementos. Y después de hacer lo mismo, voy a iterar sobre esta lista
tengo un diccionario y voy a ordenarlo, y aquí voy a usar la función lambda de profesor y demás. Acá la única diferencia en este ejercicio es que ya empezamos a utilizar la librería CSV. Si lo corremos, debería dar el mismo resultado que en el ejercicio anterior. Perdón. Entonces acá 19 CSV. ¿Sí? Vamos a ir al 20. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio, archivo? Tanto de archivo entrada salida que termino diciendo archivo cada rato. Si se fijan, ya uso profesores 2. Ahora vamos a ver por qué. Y a su vez uso otro método que se llama DictReader. Preparé profesores 2, que está por aquí, en donde en el archivo, además de los elementos, los nombres y las ciudades, agregué una cabecera nombre, ciudad. ¿Sí? Como cuando en los archivos Excel, en las planillas de cálculo, estamos poniendo, no sé, gastos, fecha, concepto, monto. Tal día, en comida, gasté tanta plata. Bueno, aquí es lo mismo, le estoy diciendo, esta es mi cabecera, obviamente también separada por comas. Entonces, voy a trabajar en profesores 2, que es el archivo, voy a usar la librería CSV, pero ahora voy a utilizar una función que se llama DictReader, que lo que me va a permitir a mí es obtener de ese archivo los elementos, que los va a dejar aquí en Reader, me va a permitir iterar, ¿sí? Voy a tener una lista de elementos, pero ya esos elementos son diccionarios con claves definidas en la cabecera. Yo ya no accedo como en el anterior con fila índice 0. No, ahora yo ya estoy accediendo a un diccionario. Por eso en los primeros ejercicios les fui mostrando esto mismo, que lo resuelve mucho más fácil, más intuitivo la librería. Hicimos listas, diccionarios. Ustedes se han preguntado ¿por qué hacemos? Bueno, les estoy mostrando distintas maneras de manejarlo, justamente para después ver cómo resuelve esta librería, que yo puedo trabajar tanto con diccionarios o como con las cadenas de texto. Entonces voy a iterar. En Reader tengo ahí mi objeto iterable de lo que estaba en el archivo. Voy a ir ciclando y voy a agregar en una lista, porque después la voy a ordenar, el elemento del diccionario nombre con el valor de fila nombre, ciudad, fila ciudad. Estos son los mismos encabezados que tengo acá, nombre y ciudad. ¿Sí? Vamos a volver aquí. Esperen que perdí el hilo. El 19 era Reader y este era bien, es el 20. DictReader. Acá lo mismo, ni más ni menos que el bucle de ordenar, usar la función de lambda y demás. Ahí no varía mucho. Estoy mostrándoles las diferentes maneras que podemos utilizar la librería CSV. Que esto volvemos a lo mismo, con encabezados es mucho más intuitivo. ¿Y qué pasa? Acá tengo solamente, si se quiere, 2 elementos o 2 columnas, pero yo podría tener 20. ¿Cómo accedo? El índice 13, ¿cuál es? Defino los encabezados y los accedo de manera mucho más natural, como es justamente un diccionario. Aquí lo ordenó y lo imprimió por pantalla. Vamos al último de los ejercicios. Lo voy a borrar. Simplemente voy a dejar, yo ya había preparado esto, pero vamos a dejar acá el encabezado. Y vamos a ir al 21, que está aquí. Vamos a limpiar la consola. Vamos a ejecutar Python 21. ¿Y qué estamos haciendo acá? Ahora vamos a hacer el proceso inverso. En vez de leer, voy a escribir. Voy a generar un archivo profesores 3 CSV en donde yo aquí le puse el encabezado, podría no tenerlo. Va a agregar al final, perdón,
Esto me estoy adelantando a otro video. ¿Qué hace esto? En vez de reader uso writer y le estoy diciendo a writer, voy a usar el archivo que lo tiene el manejador. O sea, yo lo abrí y lo asigné al manejador, archivo. En writer le digo, este es mi archivo y estos son mis nombres de campo, nombre y ciudad. Y después te pido que me grabes en nombre lo que tiene la variable nombre y en ciudad lo que tiene la variable ciudad. ¿Por qué? No lo mencioné. En nombre voy a guardar la entrada del usuario que le dice cuál es tu nombre y en la ciudad en qué ciudad vivís. Entonces yo ahora digo, yo me llamo Martín y vivo en Mar del Plata. Si voy a Profesores 3, me grabo Martín, Mar del Plata. Excelente. Lo puedo ejecutar de nuevo. Y ahora pongo Diego Balcarce. Bueno, Mar. Vamos a venir acá. Vamos a borrarlo. No, vamos a hacer así. Vamos a ver qué sucedió acá. Un segundo, esto no debe haber grabado. Claro. Un segundo. Estamos haciendo lío. Esto por lo que les decía cuando abrimos un archivo. Vamos a hacer así. Vamos a volver aquí y decirle eso por tener el archivo abierto y hay dos instancias que quieren acceder. Martín Mar del Plata. Entonces tengo aquí Martín Mar del Plata. ¿Sí? En vez de leer, es más, abrir el archivo diciéndole, lo voy a abrir en modo A de append, voy a agregar al final y voy a utilizar aquí este writer, el manejador, y la función que se llama write row. Voy a escribir una fila en donde es un diccionario cuya clave es nombre, donde tiene la variable nombre, que es lo que ingresó el usuario, y en ciudad lo que ingresó el usuario en segundo término, en qué ciudad vivís. Nos queda un video más, sí, lo digo bien, respecto a manejo de imágenes, como algo más para mostrarles, además de archivos de texto, archivos CSV, vamos a trabajar también con un poquito con imágenes. Hasta aquí llegamos en este video de la materia archivos de entrada-salida de la Diplomatura de Programación en Python, donde nos hemos concentrado principalmente en archivos de tipo CSV.